Hola, hablemos acerca de Hans-Georg Gadamer, vida y aportes. El siglo XX ha sido uno de los periodos de la historia más intensos y convulsivos que le ha tocado vivir a la humanidad, siglo de paradojas y de contrastes. Por un lado, el apocalipsis de dos guerras mundiales y por otro, un progreso científico inimaginable que nos condujo a una nueva civilización. En él ocurrieron grandes acontecimientos que moldearon aquel tiempo y proyectaron sus resultados hacia un futuro inmediato. Unos fueron providenciales para entender la vida del hombre, combatir las enfermedades y prolongarla, y otros de innegable importancia social para la humanidad. Unos saberes se fundamentaron en otros. La filosofía se adentró en la matemática, como la ciencia en la filosofía, mientras la política y la economía ejercían tan decisivo influjo en nuestro modo de sentir y de vivir que la cultura y la sociedad se conmovieron hasta sus cimientos. Hans-Georg Gadamer nació el 11 de febrero de 1900 en Marburg y muere en Heidelberg el 14 de marzo del 2002 a los 102 años de edad. Influenciado por Hegel, Gadamer es uno de los filósofos más destacados de aquel tiempo. Vivió con plena conciencia todos los horrores de las dos guerras mundiales, el derrumbe definitivo del Imperio alemán, el fracaso de la República de Weimar, la locura del régimen nacionalsocialista, la instauración del socialismo en la Alemania Oriental, la lenta pero tenaz reconstrucción de la cultura alemana a partir de los años 50 y finalmente la desaparición de los grandes bloques políticos. Gadamer se licenció en una tesis doctoral en filosofía que dirigió Martin Heidegger en Friburgo, de quien fue discípulo en 1922. En 1933 enseñó estética y ética en su ciudad natal y de 1934 a 1935 enseñó en Kiel y de nuevo en Mattsburgo, donde fue nombrado profesor extraordinario en 1937 y, abiertamente opuesto al narcisismo, 2 años más tarde consiguió una cátedra de la universidad en Leipzig, pero sus desacuerdos con el régimen comunista lo fuerzan a trasladarse luego a las universidades de Frankfurt del Main de 1947 a 1949 y en Heidelberg en 1949, en la que relevó a Karl Jaspers como catedrático de filosofía, donde desempeñó su docencia y vivió hasta su muerte. Eminente lector e intérprete de la filosofía clásica, creador de importantes iniciativas en la vida filosófica como el Congreso de Hegel, Gadamer presentó en 1960 su obra Verdad y Método, iniciando con ella su propio camino que lo llevaría a ser el filósofo más representativo del siglo XX. La importancia de Gadamer en el desarrollo filosófico de la segunda mitad de este siglo es ya un hecho reconocido sobre diversos campos del conocimiento, de forma especial en los estudios de hermenéutica literaria, cuando el pensamiento se vuelve sobre sus principios para proceder a la revisión de lo tenido por obvio. La hermenéutica pasa a ocupar un lugar predominante dentro del equilibrio general de todas las disciplinas y llega a ser un profesor emérito en 1968. A pesar de que su papá quería que él también se dedicara a las ciencias, su trabajo académico ha sido comparado en muchas ocasiones con el magisterio de los grandes filósofos de la antigüedad, y se ha llegado a afirmar que creó a mediados del siglo XX y en plena Alemania una escuela de rasgos muy parecidos a la academia fundada en su día por Platón. Hans-Georg Gadamer escribió también, entre otras obras, El problema de la conciencia histórica, Pequeños escritos, Diálogo y dialéctica, un compendio de ensayos sobre los diálogos de Platón. La formación. Gadamer rescata la palabra formación desde su historicidad, pues cree que la formación a partir de Hegel
significa cultivo del ser, es decir, la tarea de cada ser en busca de su forma o estilo para sí. Pero para que tenga sentido, es necesario considerar al mundo y a los demás, porque sin ellos no se existe, porque necesita que los demás reflejen su imagen para con él, pues tiene que reconocerse frente a los otros en una especie de dialéctica. A partir de las ideas de Gadamer, la formación no es meramente cultura, sino que se relaciona con la imagen de Dios, cuando recoge la construcción del modelo a imitar. Es por esto que formarse es reconstruirse en uno mismo, tomando en cuenta lo extraño y haciendo propio su esencia, debido a que el ser humano no llega al mundo como debe ser, sino que para lograrlo es esencial que se forme. Es así que la formación nos obliga a salir de nuestro estado natural, ya que tiene la finalidad de convertirnos en un ser humano universal, lo que implica un proceso de inhibición de deseos y sacrificios de lo particular e inmediatez. Por tanto, la labor central de la formación es el trabajo, porque en él se forma el hombre, y quien trabaja forma las cosas, y a la vez se forma como ser humano. Por lo tanto, Gadamer concluye que ninguna persona puede formarse a partir de su individualidad y sus propios medios. Sin embargo, también es cierto que tampoco por los factores que no se encuentren dentro de su proyecto, por lo que la formación únicamente se hace viable por mediaciones, que es importante que comprendamos como factores que favorecen su desarrollo. Así, para Gadamer, la formación es una forma del actuar humano, por lo que ésta es relacionada con la cultura y con el obrar del hombre, por lo que se considera que la formación es una manera de proceder tomando como punto de partida el conocimiento y los sentimientos de la vida espiritual y ética. Por lo tanto, también es importante rescatar que podemos llegar a la formación a través de la educación. Como se mencionaba hace un momento, Gadamer, como Hegel, considera que la formación conlleva el cultivo del ser, en donde el hombre requiere que los demás reflejen su imagen en él y de él ante los demás, en una especie de reciprocidad dialéctica, e incorpora dentro del sentido del concepto de formación el papel que juega la tradición, como un elemento que contribuye y avanza gradualmente, cuya historia no se interpreta como algo estático ni acumulable, sino como un precedente de relaciones objetivas. La Bildung. El término Bildung, en alemán formación, se refiere en la tradición alemana al cultivo de uno mismo, en donde la filosofía y la educación están vinculadas de manera tal que se refiere a un proceso de maduración personal y cultural. La Bildung tiende entonces a reencontrar de manera enriquecida y renovada su original significado místico. Esquemáticamente, la Bildung es trabajo sobre sí mismo, cultivo de los talentos para el perfeccionamiento propio. Ella apunta a hacer de la individualidad una totalidad armoniosa, lo más rica posible, totalidad en que cada uno permanece vinculado a su estilo singular, a su originalidad. La Bildung es, pues, la vida en el sentido más elevado. Así, para Gadamer, la Bildung es la consecuencia de un proceso interno de reformulación y formación que no se cierra en sí mismo, sino que se mantiene abierto para el cambio constante con dirección a una evolución y perfeccionamiento. Como menciona el autor, el concepto de formación Bildung lleva a pensar en imagen Bild, es decir, la palabra Bild puede ser traducida como imagen, figura, cuadro, pintura, grabado, estampa, retrato, fotografía, etc. Pero al encontrarse vertida en el término Bildung, llega a significar formación, constitución, educación e instrucción,
de manera que partiendo de lo anterior se puede constatar que algo se produce allí donde se lleva a cabo un proceso formativo. El Bildung, que no es sinónimo de formación como tal, sino el resultado final de este proceso formativo. Esto sería todo. Gracias por su atención y no olviden disfrutar de la vida. Bye.